A solicitud de mis estudiantes de ecuaciones diferenciales, explicaré en qué consiste la transformada de Laplace y un ejemplo. Para esto, vamos a necesitar dos conceptos importantes del cálculo integral. Entonces, es bueno recordar dos aspectos. El primer aspecto, el concepto de integral definida para dos variables, por ejemplo, x y una función cualquiera de x, puede ser y, v, la función que se quiera, de x. Recordemos entonces que cuando vamos a calcular una integral definida de este tipo, nombrémosla por ejemplo que esa f de x sea una y, esta integral definida se resuelve teniendo en cuenta que si estamos integrando con respecto a x, como lo vemos acá, por el diferencial, entonces la y pasa a ser una constante. Entonces aquí tendríamos y constante. Si este fuera el caso, entonces la integral quedaría expresada como y, por ser constante, por la integral definida de a hasta b de x por dx. Esta integral, si la fuésemos a resolver, pues nos daría y por x a la 2 sobre 2, evaluada entre a y b, es decir, y por, podemos sacar el 2 también como constante, b al cuadrado menos a al cuadrado. Así resolveríamos esta integral definida. ¿Qué es importante destacar de esta integral? Que la solución sería una función en y. Entonces, esto como primer aspecto a recordar. Otro aspecto por recordar, que lo vamos a llamar el segundo, es que cuando tenemos una integral impropia, recordemos que una integral impropia es de la forma integral definida entre a e infinito de una función, digamos que sea una función de x. Para efectos de recordarlo de una mejor manera, hagamos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, integral definida entre a e infinito de x a la menos 3 de x. Si resolvemos esta integral, obtendríamos x a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1 evaluado entre a e infinito. Es decir, que esto nos daría menos un medio por x a la menos 2 evaluado entre a e infinito. Para efectos de la transformada de Laplace, cuando vayamos a aplicar este concepto de la integral impropia en la transformada de Laplace, no procedemos en forma normal como resolveríamos cualquier integral definida. Es decir, no vamos a sustituir el infinito aquí en la x, no. Lo que se hace es expresarlo como un límite. Es decir, lo expresaríamos de la siguiente manera.
esto nos daría menos el 1/2 lo podemos sacar como constante y expresar esto como menos 1/2 por el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x2. Ahí estaríamos evaluando el infinito. Menos, vamos a evaluar el segundo o el límite inferior de la integral definida. Y entonces nos quedaría 1, ahí sí sustituimos la x por a sobre a2. Este límite, como podemos ver, si x tiende a infinito, daría 0. Por lo tanto, la integral propuesta tendría como respuesta menos 1/2 por menos 1 sobre a2. Para darnos 1 sobre 2a2. Y esta sería la respuesta de esta integral. Entonces, aquí es importante destacar que ese límite siempre trataremos de que ese límite cuando x tiende a infinito de la función cualquiera que tengamos allí en x sea un límite determinado, o sea, que tenga solución. Para que la integral sea una integral convergente, es decir, que tenga solución, puesto que si el límite no existiera, entonces caeríamos en una integral divergente. La idea de resolver siempre una transformada de Laplace es que cuando lleguemos al aplicar el límite o a la aplicación de ese límite exista. Espero entonces que estos dos conceptos, estas dos, mm, digamos, aplicaciones o temas matemáticos dentro del cálculo integral los hayan recordado. Ahora sí, pasemos a lo que es la transformada de Laplace. Como lo dije en el inicio, la transformada de Laplace se representa, entonces, la transformada de Laplace la vamos a representar con una L, un corchete y la función a la cual le haremos la transformada de Laplace. La llamaremos f de t. Entonces, dentro de esa simbología, L significa la transformada de Laplace. Mientras que la función, como su nombre lo indica, f de t es la función a la cual le aplicaremos la transformada. La función a la que se le aplicará la transformada. Cuando resolvemos ecuaciones diferenciales, nosotros hemos hablado mucho de x como variable independiente y y como variable dependiente. En este caso, la t, normalmente, digamos, cuando se usa la transformada de Laplace, tiene muchas aplicaciones, digamos, en la física.
Entonces esa t se tomará como el tiempo. Habrá otros casos en que la variable independiente puede ser otra variable física cualquiera, pero generalmente se trabaja o aplica la transformada de Laplace para eventos que sufren transformaciones en función del tiempo como variable independiente. Entonces podríamos encontrar otras variables, no sé, de acuerdo al estudio que se esté generando, por ejemplo, como una aceleración, una velocidad o algo así, etcétera. Vayamos entonces a entender cómo se calcula o cuál es la fórmula mediante la cual se trabaja o se calcula una transformada de Laplace. Entonces, dicho de esta manera, la transformada de una función t de Laplace se calcula como la integral definida entre 0 e infinito. Por eso era que hacíamos, digamos, el repaso o el recordar de ese tipo de integrales. Entonces, en dos variables. Entonces diríamos de f de t por e a la menos st de t. Observemos entonces que como vamos a integrar respecto a t, esta s no es otra variable, es una constante. Esto es lo que vamos a tener en cuenta para la solución entonces de la transformada de Laplace, que integraremos en función de la variable t y la s será una constante. Entonces es bueno que aclaremos eso. Tendríamos como variable independiente a t, mientras que s lo tomaremos como una constante en el proceso de integración. Por lo tanto, la solución que se obtenga u obtenida de la transformada será una función en S, así como cuando resolvíamos ahora la integral en dos variables, donde asumíamos que el diferencial me indicaba con respecto a qué variable estaba integrando y la otra variable pasaría a ser una constante. Entonces, por lo tanto, la solución obtenida de la transformada estará expresada en función de S. Hagamos entonces un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para explicar en qué consiste la aplicación de la transformada de Laplace. Entonces, ejemplo. Con este ejemplo, espero pues que les quede claro de qué se trata la transformada de Laplace, cómo se calcula y ya estarán ustedes el practicar eh, más ejemplos. En la nube de Google ustedes pueden encontrar en dicha plataforma infinitos ejercicios sobre y ejemplos de la transformada de Laplace. Ejercicios para resolver, ejercicios propuestos y ejercicios de aplicación. Pero lo importante es entender cómo se maneja la fórmula. Entonces, hagamos este ejemplo. Calculemos una transformada simple o sencilla, que sería la transformada de una constante. Por ejemplo, ¿qué tal si calculamos la transformada de Laplace de pi? Entonces, pi sería nuestra función de t. Entonces, f de t
dentro de la fórmula sería pi. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo que calculemos es la integral, si lo llevamos a la fórmula, de 0 a infinito, de pi, que sería nuestro f de t, por e, que siempre va dentro de la fórmula de la transformada de Laplace, a la menos st de t. Para resolver entonces esta integral tendremos que hacer lo siguiente. Procedemos entonces a resolver esta integral. Hacemos u igual a menos st. Por ende, du, como s es una constante, será igual a menos s por dt. De aquí tendremos entonces que dt será igual a menos du sobre s. Llevamos esta expresión a la integral, por lo tanto la integral nos quedará desde 0 a infinito de pi, que lo podemos sacar por fuera de la integral ya que es una constante, por, diríamos, dentro de la integral de e a la menos st, pero como menos st es u, entonces diríamos por u por dt, pero dt es menos du sobre s. Como esta s es una constante, la podemos sacar por fuera de la integral y diríamos pi sobre s, y este signo menos también lo sacaríamos, entonces nos quedaría menos pi sobre s por la integral de e a la u de u. Sabemos que la integral de e a la u de u es e a la u, entonces tendríamos menos pi sobre s por e a la u, no olvidemos los límites de integración, el inferior 0 y el superior infinito de la fórmula de la transformada de Laplace, evaluado entre 0 e infinito. Recordemos que este infinito no se reemplaza en la variable, que si hacemos la devolución del cambio de variable, tendríamos menos pi sobre s por e a la u, sabemos que u es menos st, evaluado entre 0 e infinito. Esto es lo que tenemos que resolver aplicando el límite y luego sí sustituyendo el 0 dentro del teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Que es el reemplazo de los dos límites, tanto inferior como superior, en la integral definida ya resuelta. Por lo tanto, lo que vamos a tener allí es lo siguiente. El menos pi sobre s sale como constante y nos quedaría multiplicando al límite cuando s tiende a infinito cuando t tiende a infinito, aquí me expresé mal, vamos a borrar esa s, porque sabemos que nuestra variable independiente es t y s es una constante. Cuando t tiende a infinito, de e de Euler a la menos st menos, evaluamos el límite inferior, e a la 0, y ahí tendríamos la sustitución. Como no sabemos el valor de s, recordemos que cuando tenemos un límite, entonces es bueno recordemos esto. Es bueno recordar que si tenemos el límite cuando x tiende a infinito de una función e a la k por x,
tendremos tres posibles soluciones de ese límite. Entonces, tendremos tres opciones de solución. ¿Cuáles son? Opción 1. Esa opción 1 es si k es menor que 0, es decir, negativo, porque miren que aquí estaríamos hablando de esta parte que acompaña a t, que lo estoy llamando k para efectos de la explicación. Entonces, si k es menor que 0, ese límite daría 0. ¿Por qué? Porque notemos que si yo tengo una expresión, una potencia elevada a un exponente negativo, pues esto es lo mismo que tener 1 sobre a a la m. Y si este denominador tiende a infinito, pues obviamente dará 0 el límite. La opción 2 es si ese k es igual a 0. Entonces decimos, si k es igual a 0, entonces el límite nos dará 1. ¿Por qué? Pues porque me daría e a la 0 por t, que me daría e a la 0. Para nuestro ejemplo, por ende, no nos queda sino otra opción. Bueno, esto nos daría 1. Y la opción 3 sería que si k, la opción que nos falta es que si k es mayor que 0. Si k es mayor que 0, entonces la respuesta sería infinita. En otras palabras, el límite no existiría. Listo. Una vez hecho esto, entonces nosotros tendríamos viable solamente la opción de que ese límite nos dé 0, es decir, que k sea menor que 0. Entonces, la única opción viable, porque los demás no nos servirían. O sea, tendríamos esta opción. Si volvemos a nuestro ejercicio, donde habíamos quedado, es decir, traslademos esta solución que nos dio por acá, trasladémosla acá a la página, parte inferior, reduzcámosla. Entonces ya podemos decir que como este límite lo vamos a tomar que da 0, nos quedaría entonces que la transformada de esa función sencilla que llamamos pi, de la constante pi, será igual a menos pi sobre s por 0 menos e a la 0. Sabemos que e a la 0 pues da 1. Por lo tanto, la transformada de pi será igual a menos pi sobre s por menos 1. Por lo tanto, tendríamos como respuesta que la transformada de pi es igual a pi sobre s. ¿Qué es pi sobre s? Como habíamos anticipado, es una función en s. Por lo tanto, la solución de la transformada de pi nos quedó expresada como una función de la variable s. Espero que esta explicación les sirva para efectos
de su aplicación en las asignaturas correspondientes. Saludos.